ya sean caras conocidas del mundo del entretenimiento y la celebridad, o víctimas de algunos de los crímenes más escandalosos jamás cometidos, nuestro objetivo es diseccionar y marcar el tiempo de los eventos tal como ocurrieron. El episodio de hoy se centra en una figura extremadamente polarizante, Ruth Ellis, una anfitriona de club nocturno galesa y asesina condenada que se convirtió en la última mujer en ser ejecutada en el Reino Unido después del fatal disparo a su amante, David Blakely. Para algunos, Blakely merecía su destino debido a su reputación de ser abusivo y acosador. La violencia física y la degradación emocional infligidas a Ellis, quien había soportado una vida de dolor y deshonra, culminaron en que ella le disparó a quemarropa el 10 de abril de 1955. La ejecución tendría lugar el 13 de julio de 1955, cuando ella tenía solo 28 años, y provocaría protestas y resentimiento hacia el gobierno y llamados a la protección de las mujeres en el futuro. Entonces, ¿quién era Ruth Ellis y qué tipo de vida tuvo? ¿Qué le sucedió que la llevó a su punto de quiebre? ¿Y qué eventos sucedieron después de que ella mató a David Blakely? Únete a nosotros mientras diseccionamos el trágico caso de Ruth Ellis, aquí en The Last 24. Como se mencionó en la introducción a este episodio, y como en la mayoría de estos casos sensibles, es mejor volver al principio para entender quién era Ruth Ellis como persona y qué tipo de vida soportó antes de los eventos que ocurrieron en 1955. Conozcámosla ahora. Ruth Ellis nació como Ruth Nielsen en la ciudad costera y comunidad de Rhyl, Townbecon, Denbighshire, Gales, el 9 de octubre de 1926. Su madre, Berta, era una refugiada belga, y su padre era un violonchelista de Manchester que tenía 6 hijos. Ellis fue la quinta en nacer. Lamentablemente, su padre arruinaría y marcaría su infancia. Arthur Hornby, quien más tarde cambió su apellido a Nielsen, comenzó a abusar sexualmente de Ruth y su hermana mayor, Muriel, después de que su hermano gemelo, Charles, muriera en un accidente de bicicleta en 1928. El abuso de Muriel comenzó primero. Para cuando ella tenía 14 años, ya había dado a luz a un niño, a quien Arthur trataba como un hermano de Ruth y sus hermanos. Aunque Muriel sucumbió al horroroso abuso a manos de su padre, Ruth a menudo se defendía contra Arthur, quien comenzó a abusar de ella cuando tenía solo 11 años. Esto siguió por años antes de que pudiera huir y viajar a Londres. Mientras estaba allí, conoció a un soldado casado de Canadá llamado Claire Andrea McCallum, con quien quedó embarazada a la edad de 17 años. El bebé fue nombrado en honor al padre, Claire Andrea o Andy, pero la relación se rompió y ella tuvo que criar al niño por sí misma. Después de trabajar en varias fábricas para intentar ahorrar dinero para alimentar a su hijo, Ruth decidió centrar su atención en la industria del sexo, y así comenzó a modelar desnuda para un hombre llamado Maurice Conley, quien era conocido por chantajear a sus empleados para tener relaciones sexuales con él. Ellis consiguió otro trabajo como anfitriona de un club nocturno en Hampstead, y para 1950 trabajaba como acompañante atendiendo y acostándose con hombres. Durante su tiempo como acompañante, conoció a George Johnson Ellis, un dentista divorciado de 41 años, con quien se casó ese mismo año en una oficina de registro en Kent. Sin embargo, poco después de casarse, su esposo se tornó violento con ella. A pesar de conocer el trabajo que Ruth realizaba, George se volvió cada vez más paranoico, convenciéndose de que ella le estaba engañando y la golpeaba regularmente. Cuando su hija Georgina nació en 1951, George se negó a reconocerla como suya, y así la relación se desmoronó. Para 1953, Ellis trabajaba en el Little Club, un popular club nocturno en el distrito residencial y comercial de Knightsbridge, donde también tomaba clases de elocución y etiqueta. Esto valió la pena ya que fue promovida a gerente, una de las mujeres más jóvenes en lograrlo a los 27 años.
Las cosas comenzaban a mejorar para Ruth ahora, ya que la promoción le proporcionó más dinero para mantener a sus hijos, así como amigos, una mejor calidad de vida y respeto de quienes la rodeaban. Sin embargo, el estilo de vida que Ellis finalmente logró alcanzar fue efímero después de que se involucró con David Blakely. Educado en privado en la escuela Shrewsbury y luego en Sandhurst, Blakely era un piloto de carreras que también resultó ser alcohólico. Sin notar el peligro que surgiría después de su encuentro en el pequeño club, Ellis y Blakely se pusieron serios rápidamente. David se mudaría rápidamente a su apartamento poco después de convertirse en pareja, a pesar de que estaba comprometido con otra mujer en ese momento. Ruth quedaría embarazada por cuarta vez, pero tuvo un aborto. Después de sentirse culpable y avergonzada por no dar más a su relación, sintió que un bebé complicaría las cosas. Sin embargo, a pesar de su mal gusto en hombres, Ruth comenzó a ver a otro hombre al mismo tiempo que a Blakely, un expiloto de la Real Fuerza Aérea llamado Desmond Cousin, con quien se mudó a su casa en Oxford Street después de ser despedida de su puesto de gerente. Ella continuaría visitando y saliendo con Blakely regularmente, pero la situación se volvió demasiado volátil y complicada con Blakely, aún comprometido y teniendo relaciones con hombres y mujeres, lo que eventualmente resultaría en un incidente desgarrador en enero de 1955. Durante un acalorado encuentro entre Ruth y David, las cosas se salieron de control, culminando en David golpeando a Alice tan fuerte en el estómago que sufrió un aborto espontáneo. Esto sería la gota que derramó el vaso. Más tarde se revelaría en una historia de vida, escrita por un fantasma y serializada publicada en el Woman's Sunday Mirror, que Ruth sufrió terriblemente a manos de Blakely. Ella declaró: «Él me golpearía la cara y me daría un puñetazo. Y una vez, perdió todo control. Su puño me golpeó entre los ojos y caí al suelo. Me golpeó salvajemente mientras yacía allí. También tendría que darle dinero para su insalubre estilo de vida de cigarrillos y alcohol». El constante abuso, tanto físico como emocional, llevó al crimen que resultaría en la ejecución de Alice. Blakely se distanció de Ruth tras el aborto, negándose a reconocerla o responder sus llamadas. En cambio, se refugió con sus amigos, pero no pudo esconderse para siempre, ya que el domingo de Pascua, el 10 de abril de 1955, Ruth Ellis tomaría su venganza. Tomó un taxi desde la casa de Desmond Cousin hasta un piso en el segundo piso, en 29 Tanser Road, Hampstead, la casa de Anthony y Carol Feinleiter. Aquí es donde ella supuso que Blakely se escondía. Tenía razón, pero lo perdió por poco cuando su coche salió del estacionamiento. Así que rápidamente llamó a un taxi y lo siguió hasta el Magdala, una casa pública en South Hill Park, donde se sentó esperando su momento. Cerca de las 9:30 post, Meridian Blakely y su amigo Clive Gunnell llegaron y caminaron hacia el auto estacionado. Fue en este punto que Ruth sacó un revólver Smith Wesson Victory Model de calibre 38 puntos de su bolso y disparó 5 tiros a Blakely. Después de fallar el primer disparo, persiguió a Blakely al otro lado del coche y logró acertarle. Tras caer él al suelo, ella se paró encima y le disparó 3 balas más, matándolo. La última bala golpeó el suelo después de que ella apretó repetidamente el gatillo, pero rebotó y golpeó a una espectadora llamada Gladys Julie, hiriendo su mano. Después de asesinar a sus parejas abusivas, Ruth Ellis permaneció en la calle, aparentando calma, pero probablemente en estado de shock. Se le escuchó decir a Clive Gunnell: «Soy culpable, estoy un poco confundida». ¿Llamarás a la policía, Clive? Un policía fuera de servicio llegó a la escena y la escoltó a la estación de policía de Hampstead, donde confesó el asesinato. Los médicos y psiquiatras evaluaron y examinaron su comportamiento tranquilo, concluyendo que estaba en su sano juicio y no mostraba signos de enfermedad mental o estar bajo la influencia de alcohol o drogas.
hizo su primera aparición en el Tribunal de Magistrados al día siguiente y quedó en prisión preventiva. Otro dúo de psiquiatras, Duncan Whitaker para la defensa y Alexander Dalzell en representación del Ministerio del Interior, completaron sus propias evaluaciones. No se halló evidencia de locura. El 20 de junio de 1955, Ellis compareció ante el Tribunal número 1 de Old Bailey en Londres. Apareció inteligente, bien vestida, y su cabello rubio de colorado estaba perfectamente peinado y recién teñido, para sorpresa de su abogado defensor, Aubrey Melford Stevenson, Seaback Shaw y Peter Rawlinson. El fiscal interrogó a Ellis. «Cuando disparaste el revólver a quemarropa al cuerpo de David Blakely». «Es obvio, cuando le disparé, tenía la intención de matarlo». Con esta respuesta audaz, en solo 20 minutos el jurado la halló culpable de asesinato y le impuso la pena de muerte obligatoria. Mientras esperaba su destino en la prisión de Holloway, Ruth le dijo a su madre que no quería una petición que se estaba armando para contrastar la pena de muerte. Sin embargo, su abogado, John Bickford, escribió una carta de 7 páginas al secretario del Interior, William Lloyd George, exponiendo los motivos para un indulto. La solicitud fue denegada. Luego, Ellis pidió consultar con Leon Simmons, el secretario del abogado Victor Mishcon, quien la representó durante los procedimientos de divorcio anteriores, para supervisar el resto del juicio y las audiencias. Las últimas 24 horas de la vida de Ruth Ellis comenzaron el 12 de julio de 1955, donde Mishcon y Simmons la visitaron para discutir su testamento. Revisaron exhaustivamente el caso e intentaron obtener la historia completa de Ellis. Sin embargo, ella exigió que su relato de los eventos no generara otra propuesta de indulto. A pesar de que Mishcon se negó a descuidar los derechos de su cliente, Ruth relató la historia de que Desmond Cousin le había dado el arma y le había enseñado a usarla los fines de semana antes del asesinato, así como a conducirla al lugar del crimen. Explicó que no dije nada al respecto hasta ahora, porque parecía traicionero. Absolutamente traicionero. Después de 2 horas de interrogatorio e intentos de reconstruir los eventos desde el principio hasta el final, Mishcon y Simmons visitaron al secretario permanente de Frank Newsom en la oficina de casa para revisar el caso nuevamente. Este último intento de absolución no funcionó, ya que las autoridades procedieron con el veredicto de culpabilidad y la autorización para la ejecución, diciendo: «No podemos tener gente disparando armas de fuego en la calle». Ellis escribió una carta final a los padres de Blakely desde su celda de prisión. Ella declaró que siempre ha amado a su hijo y morirá amándolo. Sin embargo, ella fue firme e imperturbable en su decisión de vengarse de él, ya que ella creía firmemente en el karma, declarando ojo por ojo y diente por diente, y que estoy bastante feliz de morir. La mañana había llegado. Ellis despertó a las 6:30 a.m. del 13 de julio y le dieron brandy para calmar los nervios de último minuto. No obstante, se reportó que ella se encontraba serena y confiada. Su última comida fue huevos revueltos. El obispo de Stepney, Just de Blanc, fue asignado a ella para administrar los últimos ritos y ser un confidente antes de su muerte. A su solicitud se colgó un crucifijo en la pared donde ella podía verlo mientras caminaba la corta distancia desde la celda condenada hasta el cobertizo de ejecución justo antes de las 9 de la mañana. Un retraso breve en los procedimientos ocurrió tras una llamada falsa a la prisión. La persona afirmó ser el secretario privado de Lloyd George y que se había producido una suspensión de la ejecución. Tras deliberar con el Ministerio del Interior, Charity Taylor, gobernadora de la prisión, confirmó que era una broma y autorizó continuar la ejecución según lo previsto. El verdugo era Albert Pierrepont, quien negó más tarde en sus memorias que cualquier incidente desafortunado hubiera empañado los procedimientos o llevado a su decisión de retirarse unos meses después.
Therese fue colgada y murió a las 9:01 a.m. Como era costumbre en las ejecuciones británicas, Ruth fue enterrada en una tumba sin marcar dentro de los muros de la prisión de Holloway. La soga y el arma homicida ahora se exhiben en el Museo del Crimen de la Policía Metropolitana. En los días siguientes a la muerte de Ruth, la discusión en torno a la pena de muerte se volvió muy pública, con periódicos y columnistas atacando la decisión del gobierno de proceder con su ahorcamiento, incluyendo al novelista Raymond Chandler, quien escribió una carta al Evening Standard condenando la salvajía medieval de la ley. La pena de muerte fue suspendida en 1965, después de que la última ejecución ocurrió en 1964. Desafortunadamente, la muerte de Ruth se derramó en la vida de su familia, resultando en una serie de eventos tristes. No se presentaron cargos criminales contra Desmond Cousin, a pesar de que ella afirmó que él la ayudó en el asesinato de Blakely. Cousin negaría repetidamente su participación y finalmente emigraría a Australia. George Ellis, ex marido de Ruth, se suicidó ahorcándose en un cuarto de hotel en 1958. Se descubrió que su madre, Berta, intentaba gasearse en su apartamento en Hemel Hempstead. Se salvó de suicidarse, pero fue incapaz de hablar correctamente de nuevo por el resto de su vida. Los hijos de Ruth también sufrieron. Andy, de 10 años cuando murió Ruth, se suicidó en 1982 tras destruir la lápida de su madre. Su hija Georgina fue acogida en un hogar de crianza a los 6 años después de la muerte de su padre, y más tarde moriría de cáncer en el año 2001, a la edad de 50 años. En una entrevista con The Guardian, Muriel, hermana de Ruth, relató la visita que hicieron ella y su madre a Ellis antes de su ejecución. Recuerda cómo no se mencionó la muerte de su hermana, solo se hizo charla trivial. Ella estaba muy tranquila. Mi mamá dijo que no hiciera preguntas y dejara a Ruth hacer la conversación. Acabo de tener un nuevo bebé. Ella preguntó cómo era él y comentó que le gustaba mi vestido. Creo que ella pensó que en el último minuto dirían, irás a prisión en su lugar. Al final, sin importar lo que uno piense de Ruth Ellis, sus elecciones de vida o motivo para el asesinato, ella efectivamente mató a alguien a sangre fría sin dudarlo, lo cual debe ser abordado. Sin embargo, al leer sobre su brutal infancia, el abuso a manos de los hombres en su vida, y la aceptación de su destino final, uno no puede evitar sentir un grado de simpatía y comprensión por su decisión de tomar las cosas en sus propias manos. Ellis siempre será recordada como la última mujer ejecutada en el Reino Unido, pero esperamos que este episodio arroje una mejor luz sobre su vida en general. Hasta la próxima, cuídense amigos.